Buenas noches, mi nombre es Julián Hernández, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo número 34 de la materia Antropología Cultural. En el día de hoy vamos a explicar sobre el intercambio cultural. Entonces, inicialmente vamos a definir lo que es la cultura y los aspectos que la componen. Según Taylor, la cultura es esa totalidad compleja que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Prácticamente, según lo que nos dice Taylor, la cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo, las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Se puede decir que hace referencia al modo de vida de los miembros o grupos de una sociedad. Podemos poner como ejemplo nuestro país. Sabemos que cada región de nuestro país tiene sus bailes típicos, tienen comidas típicas, tienen cantos típicos. Y pues para hablar un poco sobre la sociedad indígena, sabemos que por lo general entre ellos se pasan de generación en generación conocimientos ancestrales. La mayoría de veces se hacen es por las personas que son ancianas, ¿no? Que prácticamente son como las que son los líderes de estos asentamientos donde viven las personas indígenas. La cultura tiene que ver más que todo es como la forma individual de comportarse, ya sea de las personas o de un grupo de personas. La cultura tiene que ver con la forma en cómo viste una persona, la forma en cómo habla, la forma en cómo se comporta, ¿no? Eso también tiene que ver mucho de acuerdo en la parte donde nazca. Hay que resaltar mucho las diferencias, hablando nuevamente, poniendo como ejemplo nuestro país. Sabemos que se diferencia de una manera notoria una persona costeña, una persona antioqueña, una persona santanderiana, en su forma de vestir, digamos que en los bailes típicos, en los trajes típicos de cada región. Incluso se diferencian hasta en la forma en cómo hablan. Entonces podemos decir que la cultura tiene que ver mucho como la forma en cómo una persona se desarrolla en la sociedad. Tiene que ver en cómo hacen que los demás la vean. Porque a fin de cuentas, la cultura tiene que ver con el desarrollo personal de cada persona, con el desarrollo personal de esa persona en la sociedad, porque debido a su cultura muchas veces da un impacto negativo, positivo. También qué tan arraigada está esa cultura o esas costumbres, qué tan arraigadas estén en esas personas. Podemos ver que a veces una persona que proviene de la costa no habla costeño. Han habido varios ejemplos en donde una persona que digamos esto pertenece, en teoría, entre comillas, pertenece a tal cultura, pero no se ven los rasgos de esa cultura en sí. Para continuar, tenemos los mecanismos de cambio cultural. Entre ellos tenemos tres: tenemos la difusión, tenemos la aculturación y tenemos la invención independiente. Donde la difusión podemos decir que es el préstamo cultural. Podemos decir que la difusión es de manera directa cuando dos culturas comercian, se casan o hacen guerra entre ellas. Un ejemplo de esta difusión directa de culturas podemos decir en los tiempos de antes, cuando dos familias, digamos que la alta sociedad, se casaban por temas políticos. Entonces hacían difusión cultural por medio de matrimonios para que se unieran dos familias para evitar las guerras. Hablando de la era Edo en países orientales como Japón, como China, donde habían diferentes clanes y al final cuando no querían guerra se casaban entre ellos para impedir las guerras y unir las familias, y así mismo unían las tradiciones. Entonces digamos que compartían el mismo pensamiento, pero eran tradiciones diferentes. Pero al final sabemos lo que pasa hoy en día en esas sociedades, por lo menos en Japón. Es multicultural.
adoptó la cultura oriental, que es más, digamos, libertina, y todavía sostiene la cultura oriental, que es más digamos, que es donde se respeta el estatus del varón. Digamos que en algunas personas aún se arraiga esa cultura tradicional de los países orientales. Tenemos la culturación, que es el intercambio de características culturales que resultan cuando los grupos tienen contacto continuo de primera mano. En este caso podemos decir cuando dos personas de diferentes nacionalidades o de diferentes lugares provienen y pues tienen contacto directo o se relacionan de manera directa, digamos, ya sea un intercambio estudiantil, ya sea un intercambio comercial también, porque muchas veces podemos ver la culturación pues por diferentes maneras. Y ahora tenemos la invención independiente. La invención independiente es el proceso mediante el cual las personas innovan y encuentran soluciones a los problemas. Digamos que diferentes personas tienen un mismo problema y encuentran soluciones diferentes. Entonces, pues la invención independiente es cuando, digamos que a veces también resulta que tienen diferentes problemas y hay soluciones similares. Entonces la invención independiente es cuando tienen algunos problemas pero encuentran soluciones que son realmente parecidas. En eso tiene que ver mucho la globalización, que dice que es una serie de procesos, incluidos difusión y aculturización, que trabajan para promover el cambio en un mundo donde las naciones y la gente se encuentran cada vez más vinculados y son mutuamente dependientes. Digamos que hoy en día la globalización tiene que ver con los muchos mecanismos que utilizan las sociedades para acercar a las personas. Ya por lo menos podemos ver que ya una sociedad no está exenta de la cultura propia, en este caso hablando de un país, la cultura propia de ese país. Hablando un poco como ejemplo de nuestro país, hemos adoptado mucho la cultura extranjera, la cultura europea, la cultura americana. Hemos olvidado nuestras raíces. Hay que tener claro que netamente nuestro lenguaje no era el español, sino que después de la conquista del territorio americano, pues se nos impuso la lengua española, se nos impuso las creencias religiosas. Hay que entender que antes de hablar el idioma español, antes de tener las creencias religiosas que hoy en día predominan en nuestro país, nuestros ancestros, por decirlo de una manera, tenían otras creencias y tenían otra lengua que se ha ido olvidando con el pasar del tiempo. Para continuar, tenemos lo que es la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas. Hay que tener en cuenta que la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas, como bien dice la palabra, es una imposición. Digamos que no se les pregunta a las personas si ellos pues están de acuerdo, sino que se toma la decisión apresurada de imponerles, es decir, de sujetarlos a un proceso de desarrollo o imponerles creencias religiosas. Como hablaba anteriormente, un ejemplo claro, la conquista. Cuando los colonizadores conquistaron América, conquistaron en este caso nuestro país, Colombia, hubo algo que se llamó la conquista por la espada, por la cruz, que es donde la Iglesia Católica conquistaba muchos terrenos. Ellos pues existían esos dos métodos de conquista, que se llamaba el método de la espada por la cruz, donde llegaban a un pueblo y decían: ¿cómo prefieren ser conquistados, por la espada o por la cruz? ¿Eso qué quiere decir? Que si ellos no querían ser asesinados o no querían perder sus vidas o perder a sus familias, tenían que aceptar las creencias religiosas
en este caso de los conquistadores. Tenían que olvidar sus creencias, tenían que olvidar sus raíces y adoptar esta nueva religión como religión principal. En nuestro país podemos ver que se nos ha olvidado prácticamente hemos olvidado con el pasar de los años a muchos pueblos indígenas. Un ejemplo claro que el extenso legado indígena ha ido desapareciendo. La resistencia nativa parece opacarse cada vez más por la globalización, el desplazamiento forzado por la guerra, la discriminación, el abandono del estado de dichas comunidades. Uno de estos casos es la situación actual en La Guajira, donde la comunidad guayú está siendo arrasada por la desnutrición, un mal que altera la demografía nacional. Aquel legado cultural guayú desaparece de la mirada enceguecida de un país que concentra su atención a los problemas de afuera. Actualmente tenemos una problemática en nuestro país. Muchos de estos niños, de estas personas, están muriendo de hambre, están muriendo de desnutrición, están siendo abandonadas. Porque un país que primero ve los problemas de afuera se le ha olvidado los problemas principales de nuestro país. Es necesario resaltar que cada uno de nosotros estamos impresos en cultura. Estamos impresos, tenemos en nuestras venas sangre indígena, porque al fin y al cabo nosotros pues nacimos en ese territorio colombiano, nacimos después de la conquista, es cierto, pero sin embargo nuestros antepasados, nuestros ancestros eran nativos de esa tierra. Uno de los peligros, una de las consecuencias es que al final se nos olvide quién en realidad somos, quién en realidad fueron nuestros ancestros, fueron nuestros padres, fueron nuestros abuelos. Que se nos olvide la importancia de nuestras raíces. Es como si se nos olvidara de dónde venimos, de dónde nacimos. Sin embargo, personalmente pienso que hay que tener en cuenta la diversidad de culturas. Es decir, ¿qué tan importante es una cultura en nuestro país? ¿Qué tan importante es sentirnos parte de una cultura? ¿Qué tan importante es sentirnos parte de un pueblo? Porque si nos arrebatan esa identidad, es como si nos quitaran el nombre, como si nos quitaran el apellido, como si ya no fuéramos colombianos, hablando de este país. Es decir, ¿por qué el afán de olvidar nuestras raíces? ¿Por qué el afán de dejar atrás, de hacer un lado a estas personas? ¿Qué motivo o qué fuerzas hay detrás de todo este olvido que se le está dando a estas comunidades? Es una pregunta que sin duda necesita una respuesta, y cuanto antes, porque es que sinceramente estamos matando nuestra historia. Hoy en día preguntamos a muchos jóvenes la historia de nuestro país y muchos no la saben, muchos no saben por las guerras que hemos pasado, muchos no saben lo que ha sufrido este país para ser lo que hoy en día es. Es importante resaltar que el conflicto en nuestro país, que ha durado más de 50 años, ha cobrado la vida de muchas personas, muchas de esas personas, de esos indígenas que vivían en sus asentamientos, que vivían en sus casas, han tenido que salir fuera de sus casas para irse a un lugar donde ellos no conocen. Se han tenido que ir a las ciudades, han sido menospreciados, han sido asesinados. Muchos de ellos se sienten fuera de lugar porque no hablan nuestro mismo idioma. Esa por una parte. Ahora, ¿qué impacto tendrían los proyectos de desarrollo? Porque
¿Qué proyectos de desarrollo se ven en nuestro país para estas comunidades, para estas culturas, que lo único que piden es un pedazo de recuerdo en nuestras memorias, porque al fin y al cabo lo que ellos quieren es ser recordados? ¿Qué proyectos de desarrollo se necesitan? Primero, para que estas culturas no caigan en el olvido, y segundo, para respetar sus espacios. Yo creo que en primer lugar necesitamos más conciencia, necesitamos entender que esas comunidades deben ser independientes. No digo que sean un estado independiente, sino que dejar que su misma existencia sea independiente de acuerdo a nuestro desarrollo, porque es que ellos se guían por sus creencias. Ellos creen en la naturaleza, nosotros sabemos que la naturaleza es, digamos, que nuestro sustento, pero no tenemos ese respeto que ellos le tienen. Ahora, ¿cómo se pondría en riesgo a esas culturas si imponemos una creencia religiosa? Personalmente creo que muchas culturas de estas culturas indígenas hacen algunas prácticas que son desconocidas para nosotros. No sabría decir si son buenas o son malas, ya eso lo sabrían las personas pues, que tienen un conocimiento más amplio. Personalmente no creo que esté mal digamos que inculcar, no obligar, sino inculcar un poco de fe cristiana, hablándolo de manera directa. Hoy en día vemos que las personas necesitan creer en algo, las personas necesitan creer en alguien. Y creo que algunas prácticas de estas culturas no las veo beneficiosas para el desarrollo de las mismas. Porque hemos visto muchas veces en las noticias o algunos casos que algunas de estas personas, por tener sus creencias, evitan que a algunos niños de esta misma comunidad se les presten atenciones médicas. Entonces surge otra pregunta: ¿realmente vale la pena proteger estas culturas? Es decir, ¿qué sería más importante? ¿La protección de estas culturas o en este caso la protección de la vida? Es un tema realmente que necesita una vista de diferentes ángulos para poder tomar una decisión acertada con respecto a ese tema. Entonces, pues, creo que hay que resguardar las culturas, hay que recordar nuestras raíces, no hay que olvidar quiénes somos en realidad. Muchos de nosotros hemos perdido nuestra identidad como personas pertenecientes a un grupo social. Hay que recordar que somos un pueblo con un solo pensamiento, y este es seguir adelante, y este es avanzar. Entonces, pues este sería mi aporte con respecto a ese tema. Muchas gracias por la atención y hasta pronto.